¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas, bienvenidos a La Rioja Directo en este miércoles en el que, como cada semana, abrimos tiempo para debatir, analizar y tener un ratito de tertulia con buenos amigos y con también su opinión al otro lado. Se la vamos a requerir, como todas las semanas, pero hoy especialmente en una encuesta que hemos lanzado y que luego les contaremos. Pero antes, bienvenidos a este tiempo de televisión y bienvenidos también nuestros compañeros, amigos, colaboradores, sin los cuales no podríamos hacer este programa que a mí es el que más me gusta, José María. Si a mí no fuera el que más me gustase, estaríamos mal, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. A mí me gusta porque es un programa en el que se puede enredar. Es verdad. Y a ti tú siempre me parece, muy enredador, ¿eh? Veo que me parece que es muy periodístico. Sí, sí. Y que yo no sé si ahora se está olvidando un poco. Pues lo vamos a poner sobre la mesa. Vamos a reivindicar el antiguo espíritu, que es por lo menos el que a mí me va, pero bueno. El de enredar. Gracias, José María Esteban, por acompañarnos este miércoles. Pablo Álvarez, compañero. ¿Qué tal, Carlos? Tú eres también de enredar, ¿eh? Sobre todo los domingos, con algún que otro artículo que luego circula por ahí y dicen, ahí va, mira lo que saca el periódico, mira lo que dicen. Y este fin de semana fue de los de enredar un poquito, ¿eh? Sí, bueno, fue de enredar, pero es curioso porque depende en qué sentido enredes, o les gustas a unos o a otros o a ninguno. De repente eres de un espectro ideológico y a la semana siguiente te califican del otro lado, ¿verdad? Sí, además con total impunidad. Se te nota mucho que eres del PSOE. Se te nota mucho que eres del PP. Se te nota mucho. Eso seguramente sea buena señal. Se me nota mucho. Buena señal. Laura, compañera, ¿qué tal? Qué bien te veo. Muchísimas ganas, que nos vemos. Sí, eso es, por fin. De veros las caras, fenomenal. Que estáis muy guapos, ¿eh? Sí. Esto nos ha venido muy bien quitarnos nada más la mascarilla. La mascarilla. Pues con dos enredadores, vamos a empezar. Eso es. Pues bueno, vamos hablando de las mascarillas. Saben que ya es la única restricción que persiste en España y está sobre la mesa si se retira o no. Así que nosotros participamos también de esa discusión con esta encuesta en redes sociales. La tenemos ya habilitada esta mañana en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estamos preguntando a los riojanos si ya es el momento de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, como están haciendo nuestros expertos, hablando sobre este asunto que es ya pues también muy simbólico, ¿no? Participen con nosotros y lo comentaremos a lo largo del programa cuando abramos ese bloque sobre la situación sanitaria y este COVID que ya ha pasado no a primera, segunda, tercera plana, con la de acontecimientos que tenemos sobre la mesa y con lo que trae hoy en portada el periódico, Pablo, que ha sido un momento pues también para las hemerotecas, esa guerra de Ucrania y la intervención, ahí lo estamos viendo, y la intervención de Zelensky en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, que, si os parece, es el asunto inicial para el comentario. ¿Cómo estás viendo las últimas jornadas de la guerra de Ucrania, con esas escenas terribles de Bucha, con la intervención de Zelensky? Las estoy viendo con un sobresalto mayúsculo. O sea, tú sabes cómo es la guerra y sabes cómo es la guerra moderna, en la que ya desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, la mayoría de las víctimas son civiles, muy mayoría son civiles. Y como, bueno, al convertirse también esto en una guerra urbana, no en una guerra de movimientos, pues se espera que las víctimas sean civiles. Lo que no se espera es este nivel de crueldad, de matar gente civiles porque salen a la calle o porque... Maniatados, con la bolsa de patatas en la mano, con el cubo de agua, bueno, pues demuestra un poco de qué estamos hablando. No, esto no es una guerra porque Rusia se sienta amenazada, porque Rusia no sé qué, no. Esto es una guerra de un modelo de sociedad y de un modelo de político y de un modelo de Estado que hay que parar. Hay que parar el autoritarismo populista en todo el mundo y hay que pararlo ya, porque esto no es la primera. O sea, llegamos muy tarde, porque como siempre pasa, las democracias van a llegar tarde a todas estas. Pero antes de esto estuvo Chechenia, donde este señor hizo exactamente lo mismo. Antes de esto estuvo Siria, donde hizo exactamente lo mismo. Antes de esto estuvo Crimea, donde también tuvo sus limpiezas y sus cosas. Igual en Donbass, Osetia del Sur. Todo esto, y ahora nos llega aquí porque lo vemos. Ahora, ya, si me dejas llevar un poco el agua a mi molino, sí. Los rusos tienen probablemente la mayor maquinaria de propaganda del mundo occidental. Llevan muchos años jugando con esa maquinaria y sacándole brillo y influyendo en muchos procesos electorales y en muchos sitios.
Y esta vez les está fracasando estrepitosamente porque allí hay periodistas. Claro. Y hay muchos periodistas, además. Y todos cuentan lo mismo, y todos hablan con mucha gente, y todos se encuentran con lo mismo. No se puede negar lo que allí pasó, no se puede negar que es una atrocidad, y no se puede negar que esto hay que pararlo. Y que no es una cosa que nos pille a nosotros porque los ucranianos están ahí y nos van a fastidiar el gas. No, es una cosa que es nuestro modelo de sociedad contra el suyo. Es nuestra guerra, a fin de cuentas. Viendo estas imágenes, Pablo, es que uno no encuentra las palabras. José María, ¿cuál es tu sensación después de descubrir esto, que todavía hay gente que es suspicaz y sospecha y dice, no, bueno, esto no está pasando, estos son actores? Nos encontramos todavía opiniones de esas en redes sociales. Bueno, dos y en algunos aspectos. Uno, sitios. que el que apuntaba Pablo, la maquinaria de la propaganda es magnífica en Rusia. Ellos sí que han sido de enredar mucho, pero en el sentido malo. Pero tienen un control absoluto sobre la información interior. Con lo cual nos podemos encontrar, de hecho nos encontramos, con que muchos rusos, se deduce un poco por las encuestas que hacen y cómo se manifiestan, están considerando que eso no está pasando, que eso ha sido provocado, no sé si por un conjunto de actores o no, pero que no terminan de creérselo. Quizás porque la mentalidad rusa no ha evolucionado, y hasta que no evolucione tendremos a Rusia pues siempre enfrente. Rusia es un país muy singular, muy poco poblado, 150 millones de habitantes, extensísimo, 17 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, ¿cuántas veces España? 34 veces España. Con la población de Japón, más o menos. Por lo tanto, tiene una pasión por las fronteras que no puede defender, porque es imposible defender unas fronteras de 17 millones de kilómetros cuadrados, y mucho más si nos alejamos y llegamos hasta la península de Kamchatka, ¿no? O ahí enfrente de Alaska. de Japón, de Japón más. Entonces yo creo que tiene esa mentalidad, y luego también hay una mentalidad zarista en la que se quiere recuperar pues todo lo que fue Pedro I, Catalina II de Rusia, cuando Polonia era Rusia, cuando los actuales países, digamos, de los Balcanes eran Rusia, cuando todo era un poco Rusia, la gran Rusia y Kiev, hasta que se rompió incluso el patriarcado de Kiev respecto del de Moscú, que empezó a tener en la doctrina ortodoxa la primacía dentro del pensamiento ruso, y nos encontramos con que efectivamente ahora pues el patriarcado ruso que está en Moscú pues avala las acciones de Putin, con lo cual hay un conglomerado de memoria histórica mezclado con aspectos religiosos, mezclado con la absoluta desinformación que se produce en el interior de Rusia, que nos lleva a ese tipo de incomprensión de cómo puede ser que Rusia siga haciendo esto con lo que sabemos que está haciendo, ¿no? Yo creo que Putin ha conseguido, primero, enseñarnos que o su ejército y su estrategia, o su estrategia y su ejército no son, afortunadamente, lo que son. Quizás eso es lo que esté provocando precisamente esas matanzas tan crueles con la población civil, como efectivamente, digamos, ha conseguido el efecto contrario. Aunque Orbán en Hungría pues haya ganado precisamente por el temor a la guerra y no enfrentarse al hermano o al amigo ruso, y lo mismo haya pasado en Serbia, no nos lo olvidemos, pues ha conseguido unir a la Unión Europea, cosa que parecía imposible hace poco tiempo. Hace poco tiempo estábamos cada uno a lo nuestro, ¿no? Cada uno pensando en el petróleo, que en Alemania, en no sé qué tal, y luego ha conseguido sobre todo revitalizar a la OTAN. Con el peligro que tiene la revitalización el peligro y al mismo tiempo la seguridad que tiene la revitalización de una maquinaria tan importante como contra la OTAN, que ahora se está demostrando que tiene problemas éticos y de derecho internacional público que a Putin no le importan absolutamente nada, pero no deja de ser un poder que puede ser, digamos, interesante si Putin cruza la raya de la OTAN. Laura. Yo creo que estamos viendo un genocidio en directo. O sea, yo creo que esas imágenes pues son terribles, son horrorosas. Y creo que se ha dicho una cosa por Pablo que me parece muy importante. Hay gente que se está jugando la vida, los periodistas se la están jugando por darnos la visión que yo creo que nos tienen que dar y tenemos que ver, porque al final, que si son actores no son actores, no. Ahí hay mucha gente
que se está jugando el pellejo por mandarnos todos los datos. Y Eso creo que es. es muy importante de cara a la política internacional y a todo lo demás, porque efectivamente esto no es una guerra de gas, esto es una guerra contra la democracia, contra el estado de bienestar y de un pueblo como es el ucraniano que iba hacia la modernización y como un país totalmente chapado a la antigua por su dirigente, que es Putin, está llevando a lo que está llevando. Yo creo que Putin jamás, yo creo que no soñó encontrarse a una persona como Zelensky enfrente. Pensó que agacharía la cabeza y es un hombre que además es moderno en cuanto a redes sociales, Sí, se está moviendo forma de por comunicar, todos los ¿verdad? sitios, la forma de comunicar, la forma de jalear a su pueblo y de resistir, y creo que es pues uno de los valores fundamentales de Ucrania a la hora de haber resistido y estar resistiendo en esta guerra. Pero sí que es cierto que todo lo que vimos ayer, el Parlamento, o sea, el Congreso de los Diputados español en pleno, quitando ciertas excepciones a mi juicio bochornosas de ayer, tanto cuando se aplaudía a Zelensky como cuando se aplaudió a Pedro Sánchez. No era momento ni de siglas ni de nada, sino de aplaudir todos a una. Y creo que es histórico y creo que lo que este señor nos dijo comparando con Guernica, pues creo que es así. Desgraciadamente es así. A mí me recuerda también aquellas imágenes de la guerra de Vietnam, de los soldados americanos con las cabezas de los vietnamitas. Pues a mí estas imágenes me recuerdan mucho y me las traían ayer a la memoria. Esas atrocidades. Cómo se puede denigrar a mucha gente en la forma en la que están haciendo. Lo ha dicho Laura, es un símbolo universal de la barbaridad de la guerra y lo queremos compartir con ustedes porque ayer Zelensky volvió a lanzar al mundo esta imagen, esta obra que sigue de actualidad, José María. Esto no... Sí, yo hace muy poco, hace un par de semanas, había una exposición sobre carteles de la guerra desde el bando, digamos, de la República, bueno, de la CNT, de los más agresivos, del PON, todos estos partidos que se aglutinaron ahí, tampoco con acciones muy confesables. Hacía tiempo que no había ido a la Guernica. Y entonces me sorprendió algo que dije, esto es normalidad. Yo la primera vez que fui a ver a la Guernica fue en el año 82. Perdón, vino a España a la Guernica en el año 77. Y se alojó en el Casón de Buen Retiro y estaba custodiado por 2 guardias civiles con arma larga y con un cristal antibala de 30 centímetros de grosor, ¿no? Una estructura que casi impedía verlo por completo, ¿no? Era un armazón que salía y tal. Y sin embargo, hace 15 días yo fui a dar una vuelta a Reina Sofía y me encantó. Todo el mundo, no digo respetuosamente, es decir, a un museo no hay que ir con respeto, hay que ir con admiración, dejar de sorprender o bueno, no gustarte lo que estás viendo, ¿no? Pero me pareció que era una absoluta normalidad. Digo, pues mira, un símbolo de que, bueno, parece que no lo estamos haciendo mal o que los temores que teníamos en el año... Hace 40 años. He dicho el año 77. 77 pues ya no existen, ¿no? Pero de todas formas, la imagen sigue siendo igual de impactante. Se parece también el asunto de Guernica, aparte de por la matanza y tal, se parece también en cómo reaccionaron los distintos actores a esto, que también desde el bando franquista y desde Alemania se intentó vender que no había habido bombardeo, la historia peregrina de que había sido sí. o un sabotaje o un error de los republicanos que habían y tal. Y el primero de las primeras grandes versiones internacionales fue la de un periodista del New York Times que estuvo allí desde el principio. Al día siguiente. Y que al tío le declararon enemigo e incluso criminal de guerra por parte de los alemanes, por decir básicamente esto. El tío luego iba contestando a las sucesivas acusaciones que le hacían y decía, bueno, hemos estado en las afueras de Guernica, hemos hablado con 30 y tantas personas, en Guernica hay escombros, no hay incendio, hay otra cosa, en fin. Lo que es el valor de estar allí, porque es que a veces estamos en una sociedad en la que parece que todo es líquido, que todo es opinión. Y hay cosas que no son opinión. No, en esta profesión, en el periodismo, hay que estar en los sitios. Hay cosas que no son opinión, que no son un vídeo que tú ves en TikTok, que son pues las realidades y la tristeza del mundo en el que vivimos.
y que salga un tío en Berlín con un coche con una bandera rusa y una Z pintada en la puerta, es como para ir y decirle, señor, ustedes No sabe lo que habla. es un imbécil. Bueno, eso en Alemania es delito. Sí, Claro. sí. No se pierdan porque Pero está por ayer ahí. mismo, perdona Carlos, Corre. ayer mismo un diputado de Vox dijo lo mismo que dijeron Sí. los nazis de sí mismos. Lo mismo. Sí, sí. Lo mismo dijeron. Es decir, a ver, que aquí es cuando se produce esa especie de buenismo que se decía antes, ¿no? También, o de blanqueo que se decía de determinadas ideologías. Pues bueno, no digo yo que tenga un aspecto que pueda ayudar a las personas, pero que en definitiva el sustrato ideológico que está son gente que lleva a decir eso y que los líderes del partido no le dicen retráctate o qué estás diciendo o ahora te vamos a poner una sanción de 500 euros por bocazas, ¿no? No se pierdan, en la hemeroteca que está por ahí en internet, que está todo, un artículo extraordinario de nuestro compañero Marcelino Izquierdo, de hace ya unos cuantos años, hablando del papel que tuvieron los aeródromos españoles y en concreto el de Agoncillo en el bombardeo de Guernica. Vamos a recuperar el testimonio de ayer de Zelensky, ese fragmento en el que hablaba de esa comparación con el año 1937 y la respuesta de Pedro Sánchez subrayando que España seguirá como es natural, apoyando la lucha del pueblo ucraniano. Atrocidades como las de Mariupol o Bucha estos últimos días nos producen el mayor sentimiento de indignación y de repulsa. Son crímenes de guerra que no pueden quedar impunes. Por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa. Seguiremos hablando todavía de esto bastantes semanas porque da la sensación de que están lejos aún de alcanzar una tregua, un pacto, un armisticio, pero no sé si queréis completar esta reflexión con alguna última idea. Si me permitís, en el tema de Guernica es que me parece muy importante que todo esto los estudiantes y la gente joven conozca. Yo recuerdo que con 14 años yo estudié el Guernica haciendo una obra de teatro. Y me parece, bueno, uno hacía de toro, pero bueno, nosotros conocimos realmente el espíritu del Guernica así. Quizás ahora que se habla tanto del mundo de las artes y demás, los colegios yo creo que podrían recuperar, porque hoy en día igual coges a alguien de 14 años y no sabe ni lo que es la obra del Guernica o qué sucedió. Me parece que es importante que ahora que se está contrastando o que está relacionándolo la historia actual con lo que sucedió o con lo que pasó el propio presidente Zelensky, que por lo menos los estudiantes y en esas edades se conozca qué es lo que estamos viendo ahora mismo. Y ahora que llega la Semana Santa, por si alguien no sabe qué hacer, es un paseo muy recomendable. La costa vizcaína es una de las maravillas del mundo. Pues la ría de Urdaibai, que es la que desemboca en Guernica, ahí es una localidad muy buena, en la que se come muy bien, y tiene un museo sobre el bombardeo, que está muy bien hecho, que es muy ateniéndose a los hechos, de una manera bastante objetiva y que te informa muy bien de lo que pasó allí. Me lo voy a apuntar, me lo apunto. Sí. Es una buena excursión, por todos los sentidos. Otra derivada de esta guerra, y abrimos ya otro capítulo, es la económica, la financiera, la que estamos viendo no solo en las finanzas de los países, sino también en la propia economía doméstica, cuando vamos al supermercado, cuando repostamos. José María, ¿cómo estás viviendo estas semanas, ¿no? de inflación, de agitación, de paros del transporte? ¿Cómo ha estado la cosa? Tú estás en Pamplona, ¿cómo ha estado por allí? ¿Había leche en los supermercados? ¿Había aceite? Yo que hago la compra, porque vivo solo, no he encontrado más que solo una pequeña curiosidad. Pregunté por pepinos y me dijeron, no, hoy no han traído. Dije, mañana, dice, no está garantizado. No sabemos. Pero salvo el pepino, que a mí me gusta el pepino, me gusta tomarlo un poco de ensalada y esto, ¿no? Sí. Pues no encontré que hubiera, digamos, desabastecimiento. Yo creo que hay siempre una tendencia que yo la puedo entender en las personas que tienen más de 60 y años, ¿no? Que a lo mejor vivieron la cantidad de racionamiento, el desabastecimiento clarísimo y tal, pero ahora yo creo que hay una industria de la acaparación, ¿no? Que tiene mucho que ver con el consumismo, no con digamos, el miedo o el recuerdo de vivido seguramente por los padres o por los abuelos de muchos de los que iban cogiendo. En la pandemia eran
eran Papel higiénico. papel higiénico, ¿no? Ahora que ha sido la leche y el aceite de girasol. Pero se ha calmado ya este malestar, ¿no? Estamos viendo esas Claro, imágenes. se ha calmado y estoy convencido de que ahora, bueno, vamos a ver, la huelga de transporte ha influido, eso está claro, ha influido en la reposición, no tanto en el desabastecimiento, ¿no? En la reposición. Pero bueno, nadie puede pensar que una nave que distribuye alimentos tiene solo alimentos para una semana, para dos días o 3 días. José María, yo creo que comprará a primera hora de la mañana. Cuando hay de todo. Y nosotros que vamos en mi casa yo a compro media tarde o por la tarde ya Faltan no había cositas. leche. Faltan- No La, había... la mejor hora para comprar son las 3. Porque todo el mundo está comiendo, hay poquísima gente, Claro. no te cruzas con Pero no nadie, podemos. las No, cajeras el que están... pueda. No, a las 3 o a las 3 El y que media. pueda, Ahora el que pueda. ahora O ya las- estaba el o las tráfico 3 con mis suegros Sí. con la leche. Yo desde luego así en que- Pamplona, en algunos curiosamente, en algunos supermercados, hipermercados o grandes superficies radicadas digamos, en el territorio urbano de menor poder adquisitivo. Ya. Que es Pero- que pero- quizás donde se siente un poco más el de por lo menos vamos a comer. Sí, ¿no? la urgencia Y yo creo de- que ha sido un exceso de acaparación más que desabastecimiento. Pero Pablo, hay otra cosa debajo de esto, que es que el agricultor dice es que estoy perdiendo dinero, y el ganadero dice es que tengo que tirar la leche, es que los costes se me han disparado. A ver, no es una cuestión de un sector o de otro. Yo cuando, evidentemente yo entendía y entiendo a los camioneros cuando protestan, aunque también es verdad que en esa protesta, sobre todo en parte de ella, había alguna mezcla que no me gustaba ni un pelo. De hecho, en cuanto digamos, se llegó a un acuerdo con las patronales mayoritarias, esa patronal informal, digamos que se deshizo un poco como una azucarilla diciendo, bueno, pues oye, pretendían seguir, pero se vieron que no tenían fondo debajo. Pero bueno, el problema no es solo de ellos, el problema es de todos. Mira, lo cuenta el periódico hoy, en titular a toda página. Cada riojano va a pagar de media en la renta casi 100 euros más por la Y inflación. ayer decíamos que el dinero que tenemos en los bancos, los riojanos, de golpe vale 700 millones Eso es. menos. Y que la pensión mínima media pues se está devaluando en 70 euros. Euros. Cada mes, y que el sueldo medio en 160 y tantos. Y que, pero es que todas las empresas tienen el mismo problema. Todas, Claro. todas. Nosotros, por ejemplo, es un ejemplo normal que yo conozco. Estamos pagando o vamos a pagar el papel prensa, que es una materia prima como otra cualquiera, a más de 3 veces lo que estábamos pagando el año pasado. Se ha triplicado. Claro. Que ya estaba en subidas. El año Y además pasado. con la obligación moral de cambiar de proveedor, que hizo Vocento, de dejar de comprar papel prensa ruso, que era uno de nuestros proveedores, para irnos a otros, que evidentemente, como todo el mundo se va a otros, pues es más caro. Son ejemplos, pero que esos ejemplos están en todos los sectores. No hay ningún descanso para mirar a ningún lado. Estamos en un escenario de inflación disparada. Lo de Rusia es solo un último empujón, porque esto ya estaba antes. O sea, ahora estamos al 9. La semana que viene saldrá de La Rioja y probablemente en La Rioja estemos por encima del 10. Pero estábamos al 7 y pico antes de la guerra. O sea, que no es que haya sido Putin el que nos ha subido la inflación. Estamos en un escenario en que los que no sabemos de economía nos huele todo muy raro. ¿Para qué te voy a Muy raro. mentir? Laura, ¿cuál es tu sensación viendo estas curvas? Fíjate, lo decía Pablo, esto ya venía de atrás. Desde 2021 está esa curva ascendente, no desde hace 2-3 meses con la situación de Yo Ucrania. es que creo que efectivamente está en todos los sectores, porque bueno, yo en concreto él habla del papel pero yo hablo de mi despacho y todo se ha disparado. Cuando tienes toda la luz, la informática y todo lo demás y todos los sectores te han subido sus facturas, evidentemente pues nosotros también. Tenemos muchísimo más gasto del que teníamos, pero sí que es verdad, y yo quiero pensar o quiero ser más optimista de que hay que tener un poco de calma. ¿Por qué? Porque no hemos salido de la crisis del COVID y nos hemos metido en otra mayor. El tema de la energía, pues sí, hay que darle un repaso importante, y que después del COVID, sin salir de ahí, hemos llegado a la guerra de Ucrania, y que esto tiene que, en algún momento tendremos que salir de todo. Quiero decir, todo está convulso. No podemos pensar que tal y como está la situación internacional y tal y como lo hemos pasado, que directamente no tengamos estas consecuencias.
Yo creo que hay que tener un poquito de calma. Vamos a ver si podemos salir, pero efectivamente no es solo un sector, lo estamos sufriendo todos. Y lo peor de todo, yo siempre digo que cuando algo sube, cuando te suben el precio del café, del pan, de la leche, nunca baja. No, ya no. Es decir, ya no hay que cuando marcha esto atrás. se recupere, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. José María, a la vuelta de publicidad, dale ahí al pause porque tenemos que hacer una paradita y regresamos con tu opinión acerca de la situación económica y después con más cuestiones políticas. Feijóo, Cuca Gamarra, ahí en la primera plana ya de la actualidad del Partido Popular. Raquel Romero en nuestra comunidad, aquí en La Rioja. Las mascarillas, sí, no, participen con nosotros en la encuesta, que sigue el programa. Dentro de unos minutos volvemos. Hasta ahora.